Les damos la bienvenida a la tercera emisión del Centro Virtual de Gestión Pública de Sideris. Para los que apenas nos acompañan, el Centro Virtual de Gestión Pública de Sideris ha estado llevando a cabo semanalmente conversatorios con especialistas en temas relacionados con situaciones cotidianas que nos impactan o involucran directamente con organizaciones públicas, con el gobierno, con entidades estatales no gubernamentales o con particulares. El tema del día de hoy está planteado como una gran interrogante. ¿Dilemas bioéticos en tiempos del COVID-19? Las ideas que se revisarán en este webinar están relacionadas con la bioética, derecho humano a la protección de la salud, lex artis, política pública, gasto en salud, guía de bioética, escasez de recursos médicos críticos. Lo que esperamos al término de este webinar es que ustedes conozcan la importancia de la bioética como parte de una política pública, orientada al respeto, a la defensa, garantía y protección del derecho humano, a la protección de la salud. Esperemos que sepan que existen guías de prácticas clínicas y guías de bioética elaboradas, aplicadas y supervisadas por una estructura administrativa. La dinámica de este webinar se llevará a cabo en 4 rondas. En una primera ronda, de 5 minutos para cada uno de nuestros participantes, explicarán la importancia de la bioética en la práctica médica, la forma de incorporarla a una política pública y la estructura administrativa que elabora, aplica y supervisa guías de prácticas clínicas y bioéticas. En una segunda ronda, nuestros especialistas tendrán 4 minutos para explicar la diferencia entre una guía práctica médica y una guía bioética, para explicar los conflictos de principios a los que se enfrentan los médicos al aplicar una guía bioética y los elementos de toma de decisión en un triaje. En una tercera ronda, de 3 minutos para cada uno, explicarán la relación entre los principios de bioética, la eficacia en el uso de recursos escasos y la responsabilidad de los médicos en situaciones críticas. La cuarta ronda, que será de 3 minutos para cada uno, deberán fijar su opinión sobre las guías bioéticas para asegurar los recursos limitados de medicina crítica en situaciones de emergencia. Finalmente, destinaremos 6 minutos para responder las preguntas que nos formulen por Facebook. Así es que los invitamos a participar con sus preguntas. Hoy nos acompañan el doctor Francisco González Zamora. Él es cirujano pediatra, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Pediatría México, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, máster en bioética y derecho. Doctor Zamora, buenas tardes, le damos la bienvenida. Le realizaré 2 preguntas para que nos haga favor de contestarlas. Primero, ¿qué importancia tiene la bioética en la profesión médica? Y segunda, ¿cómo se incorpora la orientación de la bioética en una política pública? Le cedo la palabra, doctor González. ¿Qué tal, Lisa? Buenas tardes a todos. Fíjense que son el concepto de vincular la toma de decisiones con el actual médico es muy importante, la conducta bioética y las políticas públicas en salud. Las guías, decálogos o códigos relacionados con el actuar bioético son una serie de recomendaciones no vinculantes que nos orientan en una toma de decisión relacionada con el bienestar de los seres vivos y su entorno, que es finalmente el campo de la bioética. Cuando nosotros queremos entender este concepto, tenemos que tomar un eje regulador que es la toma de decisiones. Cuando nosotros en el campo de la salud tomamos decisiones para la atención de un paciente o de un sistema de salud, debemos de encontrar un balance en 5 campos.
La evidencia científica, que es básicamente qué tanto conocimiento tenemos respecto a esa toma de decisión. La preferencia de los pacientes. Tenemos que hacer una evaluación desde el punto de vista económico, qué intervención resulta más costo benéfica o qué intervención resulta más fácil de aplicar. Tenemos que considerar la expertise del equipo o la persona que toma la decisión. Y el punto que nos lleva, el siguiente punto que nos vincula con las vías de práctica clínica asociadas a la bioética son las condiciones sociales y políticas. Las condiciones sociopolíticas que debemos de considerar cuando tomamos decisiones para la salud tienen que ver mucho con las políticas públicas de salud. La salud pública tiene muchas definiciones, es difícil de definir porque no existe un campo acotado de la salud pública. A veces se imbrica la atención de la salud pública desde el punto de vista clínico y se imbrica en el campo de la salud pública. Es difícil poderlo establecer. Sin embargo, lo que sí es importante es que la salud pública es una responsabilidad colectiva en relación a la atención para la salud y juega el Estado un papel en la promoción y protección de la salud. Es importante enfatizar que la salud pública tiene un énfasis principalmente preventivo y que la población, la salud pública exige muchas veces una intervención gubernamental. A diferencia de la atención médica, personal, la salud pública sí implica, debería de estar orientada a las consecuencias y a la mejora colectiva de la salud, a diferencia de la orientación que pueda tener la medicina dirigida hacia una persona. Cuando nosotros queremos establecer las medidas de salud pública o políticas de salud pública, hay dos dilemas. ¿Cómo se justifican estas y cuál es la posición moral que el bien colectivo debiese de tener para estas medidas? Creo que es muy importante considerar que el enfoque poblacional de la salud pública implica en su pretensión de protección buscar los beneficios a las poblaciones, pero en algunas ocasiones puede colisionar con intereses individuales. Y ahí es donde en estos puntos de toma de decisión es importante considerar las vías bioéticas. Cuando existen diferentes intereses en relación a políticas públicas, existen una gran cantidad de doctrinas morales que intentan justificar esta toma de decisión para la salud pública. Creo que ahorita estamos fuera del alcance, pero vamos a tratar de tener en la memoria dos políticas que nos van a servir más adelante para poder entender la toma de decisión posterior que vamos a discutir. Una es el consecuencialismo, que establece que una acción es moralmente correcta cuando se obtienen buenas consecuencias, y la siguiente es una rama derivada del consecuencialismo, que es el utilitarismo, que es la forma de consecuencialismo que establece que una acción es buena si la utilidad es la mayor posible. Déjenme tratar con un ejemplo, hacer una vinculación de la relevancia del eje toma de decisión con la salud, con las políticas de salud pública y con las guías bioéticas. Actualmente todo el mundo sabe que la velocidad con la que viaja el conocimiento en el campo de la genética es brutal. Por ahí del 2011 aparece una modificación en la Ley General de Salud sobre el genoma humano, el título 5 y el artículo 421, si mal no recuerdo, que habla sobre los alcances y acotaciones relacionadas al problema de la genética. Sin embargo, esta toma de decisión se queda corto con los avances que han tenido el campo de la genómica. Por ahí del 2011, a través de un decálogo liderado por un grupo de bioeticistas y el magistrado Cosío,
al Instituto de Genómica, tratan de establecer una guía de bioética para ir acotando lo que a ley no habíamos podido establecer. Estas guías, lo que intentan, las guías de prácticas bioéticas, lo que intentan hacer es cubrir vacíos e inconsistencias legales. Por eso es importante las guías las guías de bioéticas para tratar de establecer certidumbre y tratar de ayudar y dar recomendaciones en el campo de la salud, principalmente en la toma de decisiones en cualquiera de los niveles. Muchas gracias, doctor González. También nos acompaña para este webinar el doctor Carlos Matute González. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de libros de Derecho Administrativo y Gestión Pública, columnista del Universal y la Crónica de Hoy. Actualmente es socio director de la firma de consultores Sideris, dedicada a temas de seguridad social, obra, adquisiciones públicas, así como responsabilidades administrativas y derecho burocrático. Buenas tardes, doctor. Le plantearé 3 preguntas para continuar con este webinar. Primero, ¿qué es el Consejo de Salubridad General? 2, ¿cuál es la intervención en las contingencias sanitarias de este Consejo de Salubridad General? Y 3, ¿quiénes son autoridades sanitarias? Les cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros seguidores en la red. Les agradecemos su presencia y su interés por este tema. Lo que yo voy a abordar en esta primera parte de la intervención es cómo se plantea la bioética y cómo se plantean las políticas públicas en un momento de emergencia sanitaria. Porque sí hay que distinguir los 2 momentos cuando se plantean estas guías bioéticas a las que nos hacía referencia el doctor González Zamora. Primero, hay que considerar que a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Consejo de Salubridad General, empezamos con un proceso, diremos, de excepción sanitaria que le autoriza a este órgano a emitir regulación, normatividad, disposiciones generales que son obligatorias en toda la República en temas relacionados con la salud. Y aquí es específicamente importante en lo que está relacionado con la atención de la pandemia. Y entonces la primera pregunta que hay que resolver es, ¿qué es este Consejo de Salubridad General? Y he escuchado muchas cosas ahí en la red, y incluso una gran administrativista dijo que era un órgano desconcentrado. Válgame Dios. Es algo muy sencillo. Es un órgano intermedio en el que participan varias dependencias del Ejecutivo Federal porque le están subordinados a este en forma directa, y participan 2 academias de medicina que son órganos de la sociedad civil. Es decir, de los 15 miembros con voz y voto, 15 son de entidades gubernamentales que están subordinadas al presidente. Es decir, que diremos que es una caja de resonancia de una política que el presidente aplica en momentos de excepción y que se requiere para poder ser eficaces ante, como dice la Constitución, una enfermedad exótica que puede generar daños a la salud en forma colectiva. Entonces no estamos hablando de solamente la salud de los individuos, estamos hablando de la salud colectiva, por lo tanto requiere necesariamente de políticas públicas. Ahora bien, también en este Consejo General de Salud, de Salubridad, intervienen 24 miembros con voz, pero sin voto. Y aquí sí estos miembros son de distinta índole. Las academias de medicina, que son órganos públicos no gubernamentales, pero también algunos semigubernamentales, como la ANUIES o la UNAM, que teniendo alguna relación con el gobierno, no forman parte propiamente de la administración pública federal. En este Consejo General, además, hay comisiones,
Y una de las comisiones importantes es la Comisión Consultiva Científica, en cuyo seno existe la Comisión de Ética. Y esta Comisión de Ética fue la encargada de llevar a cabo la guía de bioética para la aplicación de los recursos médicos críticos en los momentos del COVID, de la emergencia sanitaria. Aquí entonces hay que hacer otra distinción. La primera distinción es que el Consejo de Salubridad opera simultáneamente en épocas de normalidad con las otras autoridades sanitarias, que es el presidente y el secretario de salud y los gobiernos de los estados, son las autoridades sanitarias. Pero en época de excepción, el Consejo de Salubridad sí puede emitir la norma que en la normalidad, valga la redundancia, emiten los órganos tradicionales de la Secretaría de Salud. ¿Y cuáles son estos órganos tradicionales? Los órganos de estructura. Pues el Consejo Nacional de Bioética, la Comisión Nacional de Bioética y el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, que tiene un Comité Nacional de Guías de Prácticas Médicas. Es decir, en la estructura normativa del Estado mexicano tenemos actualmente vigentes 818 guías prácticas relacionadas con la atención a la salud que aplican los médicos tanto del sector público como privado. Y esto pretende, como ya lo decía el doctor González Zamora, estandarizar la atención, no establecer atención obligatoria, sino estandarizarlos. Y también hay que señalar que estas instituciones nacionales también forman parte, como ya también de alguna manera lo dijo indirectamente el doctor González Zamora, de una red internacional, tanto iberoamericana, panamericana, como mundial, de organismos de salud que se dedican a generar estas guías médicas, guías prácticas para poder llevar a cabo la atención de una política pública de salud que garantice el derecho humano a la protección de la salud. Y hasta aquí este es mi comentario por este momento, licenciada Sonavilla. Muchas gracias. Entramos a nuestra segunda ronda y las dos primeras preguntas que plantearé se las dirigiré al doctor González Zamora. Estas son, ¿qué es una guía bioética y a qué dilema se encuentra un médico cuando los recursos son insuficientes para atender a los pacientes en una pandemia? Le cedo la palabra, doctor. Mira, las guías bioéticas son códigos, son lineamientos que regulan el actuar bioético y son una serie de recomendaciones no vinculantes, que es muy importante recalcar, que orientan a la toma de decisión en relación al bienestar de seres vivos y su entorno, que es la definición básicamente de bioética. Cuando nosotros nos enfrentamos a los dilemas de que cuando los recursos no son suficientes en la atención a la salud, es un dilema, por no decirlo, es un caos. Como inicialmente abrí, nosotros en el campo de la salud tomamos decisiones y esa es nuestra función, tomar decisiones, y esas decisiones no se toman simplemente bajo el supuesto o bajo la idea de que qué es lo mejor para qué. Volveríamos a recalcar, necesitamos evidencia científica, evidencia que a veces por ejemplo, en este caso, pues era pobre, teníamos insuficiencia, teníamos una insuficiencia de recursos científicos para una toma de decisión basada en este punto. Tuvimos o hemos tenido insuficiencia cuando nos referimos a la preferencia de los pacientes para poder darles lo que los pacientes requerían o no lo solicitaban.
tenemos desde el punto de vista económico insuficiencia para obtener recursos y para poder cubrir la atención, no solamente en el campo del paciente crítico, desde recursos para poder proteger a la población derechohabiente, a la población que atiende. Tenemos una serie de insuficiencias en recursos que nos fue o nos ha ido difícil atacar. Otra insuficiencia a la que nos hemos enfrentado es a la falta de expertise en un campo que no conocemos. Estos virus actuaron de una manera, o este virus ha actuado de tal forma que no esperábamos mucho del comportamiento. Inicialmente pensamos que iba a funcionar o iba a actuar de tal forma, bajo tal perfil, bajo tal... Y nos dimos a la tarea de ir aprendiendo, ganando experiencia conforme hemos enfrentado al problema. Pero entonces, al final del día, pues tenemos una serie de insuficiencias, de recursos que nos han pues acabado en una atención, como lo refiere Benson, caótica. Caótica porque pues ni tenemos la suficiencia evidencia científica para poder abordar a los pacientes como pudiera ser, ni tenemos todos los recursos económicos ni la expertise, y luego las condiciones sociopolíticas, tenemos políticas públicas que no son claras o fuera de una realidad o no ajustadas a realidades que tenemos en diferentes partes de la República. Entonces, es un dilema interesante, hemos estado aprendiendo de este tipo de situación y creo que aún falta mucho tiempo para poder sentarnos a analizar cuáles han sido los dilemas a los que nos hemos enfrentado o a los que nos vamos a seguir enfrentando con esta epidemia. Muchas gracias. Doctor Matute, ¿existe un lenguaje propio en estos temas de bioética como lo son el ex artis? ¿Nos podría usted decir qué es el ex artis y qué es el ex artis ad hoc? Y también espero nos pueda contestar si sirve una guía bioética durante una pandemia y cuál es el principal dilema que se presenta en la emisión y la aplicación, en su emisión, perdón, y en su aplicación una guía bioética en una emergencia de salud pública. Le cedo la palabra, doctor. Para poder contestar su pregunta hay que hacer dos distinciones. La primera es distinguir entre derecho a la salud y derecho a la protección de la salud. En el derecho a la salud entra este concepto de lex artis. ¿Qué es la lex artis? Es lo que el médico tiene que saber frente a un caso concreto para poder aplicar correctamente un tratamiento. Y el lex artis ad hoc es aquella circunstancia en la que se encuentra un médico, ya considerando el equipo de trabajo, la disponibilidad real de elementos y la institucionalización de la medicina para poder otorgar el derecho a la salud al paciente. Entonces podemos decir que la lex artis es los avances de la ciencia, incluido valorativo, de la ciencia médica, compartida por un grupo de científicos que le permiten al médico saber que va a tener un relativo éxito para poder atender una enfermedad. Es lo que comúnmente conocemos si existen o no protocolos médicos. Entonces, el lex artis nos lleva a ese estado de mejor avance de la ciencia para atender a un paciente específico. Esa es la primera. Y la protección a la salud es todo un sistema que debe estar instrumentado desde los órganos del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para regular, implementar, supervisar y en su caso garantizar vía judicial que ese derecho a la salud sea efectivo. O sea, la protección a la salud es más que un
otorgar salud a un individuo, sino aquí es donde entrarían los conceptos de política pública en la que se tiene que instrumentar una serie de acciones coordinadas para garantizarle a la colectividad, no solamente al individuo, que va a poder tener un servicio público y privado de calidad en las mejores condiciones científicas posibles para la población en general. Y la segunda distinción que hay que hacer para entender el tema es que es una guía práctica médica, que es una bioética, que es una guía bioética y que es el triaje. Y entonces, aquí sí, como dice el doctor González Zamora, ante el COVID nos encontramos en una situación que no hay guía médica práctica. No sabemos en qué bicho estamos, qué bicho estamos enfrentando. Y entonces, todavía lo que escuchamos a diario, que encuentran nuevas soluciones, nuevas medicinas, y que ahora tal producto, y que ahora el otro ayuda, es que no hay un estado del arte definido y compartido que le permita a los médicos dar una solución de alguna manera estandarizada a una enfermedad. Y esta es una de las grandes inquietudes que tenemos. Y luego la otra que también dice el doctor, a ver, no solamente tenemos este problema científico, también tenemos un problema de recursos. No hay suficientes recursos. Y los recursos que tenemos van a escasear. ¿Por qué? Porque la característica del COVID es que se expande rápidamente y puede eventualmente llegar a saturar los servicios médicos. Ese es el riesgo. Y es un riesgo que lamentablemente nuestro presidente no entendió cuando dijo que el COVID era asintomático. Bueno, el problema no era ese. El problema era el impacto que podía tener en los servicios de salud. Y eso muchos políticos todavía no lo entienden y siguen haciendo campaña. Y el tercer elemento es el triaje. ¿Y qué es el triaje? Pues el triaje, disculpen, el segundo elemento es la guía bioética. Pero para hablar de la guía bioética y del triaje, lo haré en la siguiente intervención. Gracias, licenciada Soravilla. Gracias, doctor. Ya nos estabas quitando la chamba para la tercera ronda. Esa explicación entre los principios de bioética, la eficiencia en el uso de recursos escasos, responsabilidad, triaje, es para esta tercera ronda, pero gracias por adelantarte a ella. Doctor González Zamora, le realizaré 2 preguntas en esta ronda. ¿Qué es la toma de decisiones de triaje en una emergencia de salud pública? Ya se la quitamos al doctor Matute. Y la siguiente, ¿quién es el responsable de determinar el uso de los recursos médicos críticos en situaciones de escasez? Le cedo la palabra, doctor. El triaje no es una serie, es un proceso de selección, de selección que aplicamos para muchos actos en medicina. Hacemos un triage cuando nosotros queremos evaluar el estado de gravedad de un paciente, cuando queremos establecer un factor de riesgo. Son una secuencia de eventos que nosotros vamos realizando con fines clínicos para poder establecer un riesgo de, o para poder establecer un diagnóstico de, o para poder nosotros catalogar o jerarquizar una población en función de un objetivo, ¿no? El triage son procedimientos que habitualmente los regula o el responsable es el médico. Cuando nosotros hacemos un triage de condición crítica de un paciente, es el médico quien realiza el triage. ¿Quién lo debería de realizar y por qué? Creo que aquí sí la expertise del médico en la toma de decisión y del médico especialista para poder establecerlo, creo que es el indicado para poderlo, para realizarlo. Cuando tenemos escasez de recursos, es difícil la toma de decisión, porque si bien el médico puede tomar la decisión, es el equipo como tal
quien puede orientar a la toma de decisión. ¿A qué me refiero? En ocasiones podemos contar con la expertise clínica, pero las áreas, por ejemplo, de administración, pueden ayudar a que el médico pueda tomar una decisión cuando tenemos pocos elementos. Bueno, no tenemos esto, pero tenemos esto, pero no tenemos aquello. Creo que al final del día, las guías, la guía que nos presentaron para la toma de decisión del paciente crítico debe de ser o está dirigida para el área médica. Se fue la onda, doctor, ya acabaste. Ay, no, me refería a que a tu pregunta, que quién lo debe de realizar, esto es el médico. De hecho, la guía está referida para el área médica. Muchas gracias, doctor. Doctor Matute, le realizaré 2 preguntas diferentes a las del triaje, ya no se las vamos a dejar a usted. Una es, ¿cómo se elabora la normatividad que fija parámetros objetivos para determinar la conducta correcta del personal que atiende la salud en una emergencia? ¿Y cuál es la obligatoriedad de una guía bioética? Le cedo la palabra, doctor. Para continuar un poco con el comentario que hace el doctor González Zamora, estos 3 instrumentos, el triage, la guía biomédica y la guía de práctica médica, se van formando a partir de prácticas internacionales en que le llamamos el derecho administrativo global, que se van compartiendo nacionalmente con distintas instituciones de índole internacional cercanas o auspiciadas con la Organización Nacional, la ONU, de Organización de las Naciones Unidas, y se va integrando un entramado jurídico que se va después reflejando en cada una de las naciones o países a partir de sus propios órganos de emisión de normas técnicas. Y generalmente se expresan como normas oficiales mexicanas y bajo la ley de metrología con los órganos que habíamos comentado que las van formulando. Esta normatividad que viene de una conformación más global del derecho y no tanto nacional, permite que el médico, los operadores, dependiendo de la materia, tengan parámetros objetivos de actuación que en su momento pueden servir de guía para revisar si actuaron correcta o incorrectamente en un caso concreto. Pero ojo, no los constriñe. Aquí lo importante es que el médico mantiene en todo momento el poder de decisión en el caso concreto. Incluso se puede separar de la guía, guía técnica o de la guía biomédica cuando justifique esa separación ante el caso concreto. Claro, la argumentación tiene que ser sólida porque no siguió lo que es universalmente conocido, pero el médico tiene ese compromiso de hacerlo cuando él lo considere correcto. Entonces, estas guías, hay que señalarlo, no limitan la libertad prescriptiva. Y en ese sentido, la guía que emitió el Consejo General de Salubridad es una mezcla entre una guía bioética y un triage. Es más, en su contenido, en su cuerpo, dice que es un triage. ¿Y por qué es un triage? Un triage como lo manejan en época de guerra. ¿Cómo vamos a atender a los pacientes cuando nos falten los recursos suficientes para poder salvarles la vida? Y entonces el criterio es de política pública de salud: ¿a quién le salvo la vida si me llegan a faltar recursos por la saturación de los hospitales, en específico los recursos de medicina crítica? Es el problema que intenta resolver la guía publicada por la Comisión General de Salubridad.
Hasta aquí, licenciada Soravilla. Gracias, doctor. Precisamente esta guía bioética de asignación de recursos limitados de medicina crítica en situaciones de emergencia emitida por el Consejo General de Salubridad es nuestro siguiente tema de nuestra última ronda y en la cual ustedes tienen que fijar su posición personal para decirnos si es adecuada y si es pertinente su utilización en la crisis del COVID-19. Voy a ceder primero la palabra al doctor González Zamora para que responda esta pregunta refiriéndose a la adecuación o no de la guía a las mejores prácticas de salud pública en un momento de emergencia sanitaria. Por favor, doctor. Mira, gracias, licenciada. La guía que nos proponen es una guía sencilla, es una guía que es una fácil de llegar. Afortunadamente parece ser que no se ha identificado una condición que se tenga que aplicar. Creo que esta guía en muchos aspectos se queda un tanto corto, pero los alcances de las guías bioéticas es dar una serie de lineamientos y recomendaciones. Como bien lo dijo el doctor Matute, finalmente la toma de decisión se hace en función de los elementos que hemos estado platicando y muchas ocasiones la guía de práctica clínica pues pudiera decirnos que tenemos que ir por la izquierda, sin embargo, el médico toma la decisión de irse por la derecha. Habrá que individualizar cada uno de los casos y ver cuál fue el criterio de toma de decisión, porque no es lo mismo un hospital de alta especialidad con un ventilador para 2 pacientes que un hospital convertido en donde no se tiene toda la experiencia, en donde tienen el ventilador para 2 pacientes. Son situaciones totalmente diferentes que aunque la guía intenta homogeneizar, pues la realidad es que son 2 condiciones distintas. Entonces, creo que la guía es un buen esfuerzo por tratar de homogeneizar. Sin embargo, en muchas ocasiones la toma de decisión va a estar fundamentada más en el aspecto multidisciplinario de la toma de decisión que en base a la clínica, a la guía que nos propone el Consejo de Salubridad. Muchas gracias. Sobre esta misma guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia, doctor Matute, ¿nos puede fijar su posición relacionándola con las responsabilidades en que puede incurrir un médico como servidor público ante el dilema de la aplicación o no de la guía bioética? Gracias. Aquí yo voy a hacer dos argumentaciones. Una vinculada con el propósito de la guía, de esta guía, manifiesto en su cuerpo, que es evitar que el recurso público sea destinado indebidamente a grupos o a pacientes por criterios no médicos, como pudiera ser las cuestiones económicas, políticas o de influencia que pudiera tener una persona o en términos negativos que no sean discriminatorios. Es decir, que no se le nieguen por razones de religión, de partido político, ideología o alguna otra circunstancia. Y aquí lo extraño es que lo primero que vemos es que al parecer los primeros que violan esta guía ética son otra vez los servidores públicos, porque la instrucción es que no se hagan pruebas a la población en general si no tienen condición crítica. Y salen en las noticias que algunos servidores públicos se las hacen y salen positivos. Esta es una violación al espíritu de esta guía bioética que publicó el Consejo General de Salubridad. Y la otra parte es, ¿para qué sirve? Pues sirve al médico para que en caso de crisis tenga un parámetro objetivo que le permita justificar una toma de decisión
para evitar la responsabilidad administrativa o incluso penal y civil en la que pudiera incurrir por una decisión en un momento de crítica. ¿A quién de los pacientes le aplico el respirador? Porque nada más tengo uno y tengo 2 pacientes en similar circunstancia. Y es un aporte objetivo que les puede permitir, a partir de una evaluación de la condición del riesgo que señalaba el doctor González, para aplicar correctamente los recursos. Esa es la ventaja de esta guía. La desventaja para ciertas gentes es que los puede llegar a exhibir en sus comportamientos no correctos en términos éticos que ellos dicen sostener cuando violan la propia guía que emiten. Ese es un punto que habría que comentar con precisión. Hasta aquí, licenciada, estoy a sus órdenes para hacer ¿hay alguna pregunta? Muchas gracias. Sí, hay algunas preguntas de las personas que nos están acompañando. Voy a darle lectura a 3 de ellas, si ustedes me lo permiten, y si les da tiempo de contestarlas, agradeceré que las contestan. Y quiero informarles a los que nos están viendo que si no nos da tiempo de contestarles estas preguntas, lo haremos en el transcurso de la semana vía Facebook. Se las voy a plantear de corrido, y ustedes ya me dirán cómo la resuelven. Miren, hay una pregunta de Omar Sánchez Vilches, y pregunta: ¿es válido el principio de justicia social que se alusiona al proyecto de la guía bioética para priorizar la vida de los jóvenes sobre la vida de las personas mayores? Esa es una pregunta. La otra es de Daniela Bobadilla y nos pregunta: si un médico actúa con base en la guía bioética, ¿se le puede fincar responsabilidad? Y la otra pregunta es de Rodrigo Reyes, que dice: ¿podría comentarnos más sobre los órganos intermedios? ¿Cuáles son sus características? ¿Existen otros ejemplos de este tipo de órganos? Ahora sí que les dejo abierto el micrófono a ustedes para que puedan contestar alguna de esas preguntas. Bueno, Carlos. Yo tomo la de órganos intermedios. Los órganos intermedios son la conjunción de varias entidades o dependencias que se coordinan para un fin en particular. Otro ejemplo de un órgano intermedio en la Constitución es el Sistema Nacional Anticorrupción, que coordina 7 órganos de distinta procedencia, no solamente del Ejecutivo. El Consejo General de Salubridad son órganos del Ejecutivo, mayoritariamente con 2 asociaciones civiles que forman parte de lo que se llama sociedad civil. Entonces, estos órganos intermedios solamente coordinan acciones en momentos determinados, que puede ser temporal, el caso de la Comisión General de Salubridad, o puede ser permanente, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso, cuando se confunde con un órgano desconcentrado, hay un profundo conocimiento de lo que hemos llamado el nuevo derecho administrativo en los últimos años, el ministro Valls y yo, en un libro sobre la materia. Y el otro punto, la otra pregunta que yo tomo también es la de la responsabilidad. La guía bioética lo que busca es generar un parámetro que se pueda, en el que el médico pueda argumentar cuando se encuentra en una situación complicada, que tomó una decisión en el que se afectan a una paciente o a sus deudos, pueda justificar por qué actuó de una u otra manera. Y entonces esto es un apoyo jurídico que puede utilizar en un momento determinado cuando él sea acusado de alguna mala práctica o de alguna mala decisión. Ese es el propósito de una guía bioética. No necesariamente tiene que ser lo contrario. Como no es obligatoria, su no seguimiento no es origen de responsabilidad. Esto es muy importante. Más bien está vinculada con darle elementos al médico para que pueda actuar con mayor confianza cuando toma decisiones en momentos críticos. Yo voy a tomar sobre si el principio de justicia social, cómo lo refiere. Es válido el principio de justicia social. En la argumentación bioética, todos
las doctrinas son válidas. Hay unas doctrinas que explican mejor o fundamentan mejor una política de salud pública. Para tratar de entenderlo, el principio de justicia social habla de que todas las personas tenemos el mismo valor y por lo tanto todos tendríamos la misma oportunidad o el mismo posibilidad de tener una distribución de acceso a la atención para la salud, y que el concepto social que se le apega tiene que ver con ese principio que hablamos al inicio de la charla del utilitarismo. La política de salud pública debe estar orientada a salvar la mayor cantidad de vidas. Entonces, el argumento de justicia social, que parece más un eslogan, es una doctrina bioética que se utiliza para fundamentar políticas de salud pública, y creo que es válida, aunque no comparto mucho la argumentación. Creo que la esencia que tiene este principio es el que todas las personas, sin discriminación alguna, tenemos el mismo valor, y que el triage que se realiza debe de dejar fuera prácticamente religión, todos los puntos que podían discriminar o darle diferente jerarquía a una persona. Y con los pocos recursos que tenemos que ser la mayor cantidad de beneficio a la población. Creo que el argumento se defiende y es un argumento doctrinario válido en bioética. Yo lo único que quiero comentar es hacer una aclaración. El primer proyecto de guía bioética sí traía el elemento de edad. Después del reclamo que hubo social respecto a ese argumento que es discriminatorio, la guía publicada el 30 de abril ya eliminó el argumento de edad, inclusive hace una referencia expresa de que no se tiene que considerar como un criterio para poder determinar la atención médica. Nada más era hacer esa aclaración. Muchas gracias. Y aunque el tema da para te quedan muchos otros en el tintero, pues no me resta a mí más que agradecer su participación al médico doctor Francisco González Zamora y al abogado doctor Carlos Matute González, porque nos hayan compartido sus ideas sobre la bioética en la emergencia sanitaria. Y no me resta más que agradecerle también a los que nos estuvieron acompañando con su presencia en este webinar. Les recuerdo que el Centro Virtual de Gestión Pública, patrocinado por Sideris, se está dedicando a impartir una serie de conocimientos que espero sean de su interés. Cada semana se llevarán a cabo webinares con diferentes temas. Espero que se lo compartan a quien ustedes conozcan, a quien más confianza les tengan, y que nos den un like. Muchas gracias a ambos doctores por sus ideas, por su explicación, y gracias a todos. Buenas tardes. Un placer, licenciada. Al contrario, gracias por tu conducción. Gracias, doctor, por acompañarnos.